Me voy a mudar a tu casa por un año, hasta que todo mejore. Esas fueron las palabras de Elías cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí, con 2 maletas a sus pies y esa mirada que yo conocía tan bien. La mirada de quien ya decidió por ti. La mirada de quien espera que digas que sí porque eres su madre y las madres siempre dicen que sí. Pero yo dije no. Y no me gustó nada lo que pasó después. Elías me empujó. Me empujó con fuerza, con rabia, como si yo fuera un obstáculo en su camino y no la mujer que le dio la vida. Salí por mi propia puerta tambaleándome, agarrándome del marco para no caer, sintiendo como el aire se me escapaba del pecho. Y antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de pasar, él entró con sus maletas, cerró la puerta desde adentro y me dejó afuera. En mi propia casa. En la casa que construí con mi esposo. En la casa donde crié a ese hombre que ahora me trataba como basura. Me quedé ahí parada unos segundos, sin entender, sin poder creer. Después caminé hasta la casa de Cecilia, mi amiga de toda la vida, que vivía a 3 cuadras. Toqué su timbre. Ella abrió y cuando me vio la cara supo que algo terrible había pasado. No lloré. Todavía no lloraba. Pero mi cuerpo temblaba. ¿Qué pasó, Teresa?, me preguntó, tomándome del brazo y llevándome adentro. Mi hijo me sacó de mi casa. Me empujó. Cecilia se quedó callada. Después me preparó café, me sentó en su sofá y me dejó hablar. Pero antes de contarle todo, antes de explicarle cómo llegamos a ese momento, necesito que entiendas algo. Necesito que sepas quién soy yo. Quién era yo antes de ese día. Porque no soy una mujer débil. No soy una víctima. Soy Teresa Fagundes, tengo 60 años, enviudé hace 5, y desde entonces he vivido sola en mi casa, con mi rutina, con mis amigas, con mi dignidad intacta. O al menos eso creía. Todas las mañanas me levanto a las 6:30. Preparo mi café con leche, reviso mi celular, contesto los mensajes del grupo de WhatsApp que tengo con Cecilia, Otilia y Severina. Hablamos de todo. De las noticias, de nuestros hijos, de la novela que estamos viendo, de los precios en el supermercado. A veces compartimos videos graciosos. Otras veces nos quejamos de los dolores de espalda. Pero siempre estamos ahí. Siempre conectadas. Después salgo a caminar. Voy al parque que está a 10 minutos de mi casa y camino durante 40 minutos. Hay un grupo de señoras que también van temprano. Nos saludamos. A veces caminamos juntas. Otras veces cada una va a su ritmo. Pero es mi momento. Mi espacio. Mi aire. Los martes y jueves voy al salón de belleza. No porque sea vanidosa, sino porque me gusta sentirme bien. Me gusta que me arreglen el cabello, que me pinten las uñas, que me pregunten cómo estoy. Es mi lugar seguro. Ahí me río. Ahí me siento viva. Los viernes voy al supermercado. Hago mi lista en el celular durante la semana. Anoto todo. No me gusta olvidar nada. Compro lo que necesito, nada más. Ya no cocino para una familia grande. Cocino para mí. Y está bien. Aprendí a disfrutarlo. Los sábados limpio la casa. Pongo música. A veces salsa, a veces baladas viejas que me recuerdan a mi esposo. Y mientras limpio pienso. Pienso en todo. En lo que viví, en lo que me falta vivir, en lo que quiero para mí. Los domingos descanso. Veo series en mi tablet. Hablo por videollamada con mi prima que vive en Texas. Cocino algo especial para mí. A veces horneo un pastel pequeño solo porque me gusta el olor. Esa es mi vida. Simple, tranquila, mía. Y nunca, nunca, pensé que mi propio hijo vendría a arrebatármela. Elías es mi único hijo. Lo tuve cuando tenía 24 años. Lo crié con amor, con reglas, con valores. Su padre, mi esposo Fernando, era un hombre trabajador, honesto, de esos que no existen ya. Trabajó toda su vida como mecánico. Ahorró cada dólar que pudo. Y cuando murió, me dejó esta casa donde vivo y otra casa más pequeña que estaba a nombre de los dos. Esa segunda casa, la que estaba en el otro lado de la ciudad, se la di a Elías cuando cumplió 30 años. Le dije, esta es tu herencia, hijo. Tu padre la compró pensando en ti. Cuídala. Vive en ella. Haz tu vida. Y él lloró ese día. Me abrazó. Me dijo,
Gracias, mamá. Nunca voy a olvidar esto. Pues parece que sí lo olvidó. Porque hace 2 años Elías conoció a Rebeca Tierra. Una mujer de 32 años, bonita, con el cabello largo y oscuro, siempre bien vestida, siempre con las uñas perfectas, siempre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La conoció en el trabajo. Él es contador en una empresa mediana. Ella trabajaba en el área de recursos humanos. Se enamoraron rápido. Demasiado rápido. A los 4 meses ya vivían juntos. A los 8 meses se casaron. Y yo no dije nada. No dije nada porque Elías es adulto. Porque tiene derecho a ser feliz. Porque quise creer que había encontrado a alguien bueno. Pero desde el principio algo no me cuadraba. Rebeca nunca me miraba a los ojos cuando hablábamos. Siempre estaba con el celular en la mano. Siempre tenía prisa. Siempre tenía una excusa para no quedarse mucho tiempo cuando venían a visitarme. Y cuando yo intentaba conversar con ella, cuando le preguntaba cosas simples como de dónde era su familia o qué le gustaba hacer, sus respuestas eran cortas, vacías, como si yo no importara. Pero Elías estaba feliz. O eso parecía. Y yo me callé. Me tragué mis dudas. Porque las madres hacemos eso. Nos callamos para no arruinar la felicidad de nuestros hijos. Aunque esa felicidad sea falsa. Un día, como 6 meses después de la boda, Elías vino solo a mi casa. Era domingo. Yo estaba viendo una serie en la sala. Tocó la puerta. Entró con una sonrisa nerviosa. Mamá, tengo algo que contarte. Me senté derecha. Mi corazón ya sabía que algo malo venía. Rebeca y yo decidimos vender la casa. ¿Cuál casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La casa que me diste. La vamos a vender para comprar un apartamento nuevo. Uno más moderno. En una zona mejor. Sentí algo raro en el pecho. Algo pesado. ¿Por qué, Elías? Esa casa es tuya. Es tu herencia. Tu papá trabajó años para comprarla. Lo sé, mamá. Pero es vieja. Necesita reparaciones. Y Rebeca quiere algo más bonito. Algo que sea nuestro desde cero. Esa casa ya es de ustedes, hijo. Él suspiró. Se pasó la mano por el cabello. Ya lo decidimos, mamá. Solo vine a avisarte. Y ahí entendí. No vino a pedirme permiso. No vino a preguntarme qué opinaba. Vino a avisarme. Como quien avisa que va a cambiar de celular. Como si esa casa no significara nada. ¿Cuánto vale esa casa, Elías? Como $150,000, más o menos. ¿Y el apartamento que quieren comprar? Cuesta 200,000. Vamos a pedir un crédito por la diferencia. Me quedé callada. Él esperó que dijera algo. Pero no dije nada. Solo asentí. Está bien, hijo. Es tu decisión. Él sonrió. Se levantó. Me dio un beso en la frente. Gracias por entender, mamá. Y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en Fernando. En todo lo que trabajó. En cómo ahorraba cada dólar. En cómo soñaba con dejarle algo a su hijo. Algo sólido. Algo seguro. Y ahora ese algo iba a ser vendido para comprar un apartamento que ni siquiera necesitaban. Pero no dije nada. Porque ya estaba hecho. Pasaron los meses. Elías vendió la casa. Compraron el apartamento. Vi fotos en Facebook. Un lugar moderno, con pisos de cerámica brillante, cocina abierta, ventanas grandes. Rebeca publicaba fotos todos los días. Selfies en la sala. Fotos de la vista desde el balcón. Videos mostrando cada rincón. Y en ninguna de esas publicaciones aparecía Elías. Elías dejó de visitarme con tanta frecuencia después de la mudanza al apartamento nuevo. Antes venía cada 2 semanas, a veces solo, a veces con Rebeca. Pero después de instalarse en ese lugar que tanto presumía su esposa en redes sociales, las visitas se espaciaron a una vez al mes. Después a cada mes y medio. Y las llamadas también disminuyeron. Yo no lo busqué. No lo perseguí. Porque una aprende con los años que cuando alguien quiere estar contigo, encuentra el tiempo. Y cuando no quiere, encuentra excusas.
Pero seguía viendo las publicaciones de Rebeca en Facebook. No porque fuera chismosa, sino porque necesitaba saber que mi hijo estaba bien. Y lo que veía me inquietaba cada vez más. Rebeca subía fotos de restaurantes caros, de copas de vino con precios que yo sabía que eran exagerados, de ropa nueva que mostraba con etiquetas todavía puestas, de carteras de marca, de zapatos que costaban lo que yo gastaba en el supermercado en 2 meses. Y siempre, con ese comentario que decía, mi esposo me consiente tanto. Pero Elías nunca aparecía en esas fotos. Un día le comenté a Cecilia mientras tomábamos café en su casa. Ella también había notado lo mismo. Esa muchacha está gastando todo lo que tu hijo gana, Teresa. Y probablemente más. No quiero meterme, Cecilia. Elías es adulto. Ella me miró por encima de su taza. Tú ya te metiste cuando le diste esa casa. Ahora solo estás viendo cómo la desperdicia. Tenía razón. ¿Pero qué podía hacer? ¿Llamarlo y decirle que su esposa era una interesada? Él no me iba a escuchar. Estaba enamorado. O eso quería creer. Pasaron 6 meses más. Yo seguía con mi rutina. Mis caminatas. Mi salón. Mis amigas. Mi vida tranquila. Hasta que una tarde, como a las 5, recibí una llamada de Elías. Mamá, ¿puedo pasar a verte? Claro. Hijo, ¿pasó algo? No. Solo quiero visitarte. Colgué con una sensación extraña. Algo en su voz no sonaba bien. Llegó 1 hora después. Estacionó su carro frente a mi casa y cuando bajó lo vi diferente. Más delgado. Con ojeras. Con la ropa arrugada. Como si no hubiera dormido bien en días. Entró a la casa. Se sentó en el sofá. Yo le preparé café. Él lo tomó en silencio, mirando la taza como si ahí estuvieran todas las respuestas que no quería darme. ¿Cómo estás, hijo? Bien, mamá. Bien. Pero no estaba bien. Cualquier madre lo nota. ¿Y Rebeca? También bien. ¿Cómo va todo en el apartamento? Bien. Todo bien. Elías, sé que algo pasa. Él levantó la vista. Me miró. Y por un momento vi al niño que fue. Al niño que venía corriendo a abrazarme cuando tenía miedo. Al niño que me contaba todo. Pero ese niño ya no existía. No pasa nada, mamá. Solo vine porque tenía tiempo libre. Está bien. No insistí. Tomamos café. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima. De las noticias. De nada en realidad. Y después de media hora se fue. Me dio un beso en la mejilla y salió sin mirar atrás. Esa noche le escribí a Cecilia por WhatsApp. Elías vino hoy. Algo anda mal, pero no quiere decirme. Ella respondió rápido. Dale tiempo. Cuando esté listo va a hablar. Pero no habló. No en ese momento. Lo que sí pasó fue que 2 semanas después Rebeca dejó de subir fotos a Facebook. De un día para otro su cuenta quedó en silencio. Y eso me pareció más raro todavía. Le pregunté a Otilia, que era más hábil con las redes sociales que yo. ¿Puedes ver si Rebeca Tierra sigue activa en Facebook? Ella revisó y me llamó. Teresa, su cuenta sigue ahí pero no ha publicado nada en 2 semanas. Y borró varias fotos. Las del apartamento ya no están. Algo estaba pasando. Algo grande. Pasó 1 mes más. Elías no volvió a llamar. Yo tampoco lo llamé porque no quería ser esa madre insistente que no respeta el espacio de su hijo. Pero la preocupación me carcomía por dentro. Hasta que una mañana, un martes de octubre, sonó el timbre de mi casa. Eran las 9 de la mañana. Yo acababa de regresar de mi caminata. Abrí la puerta y ahí estaba Elías. Pero no era el mismo Elías que había visto hacía 1 mes. Este Elías tenía barba de varios días. Los ojos rojos. La ropa sucia. Y 2 maletas a sus pies. Mamá, necesito hablar contigo. Pasa. Hijo. Entró arrastrando las maletas. Las dejó en la entrada. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Elías, ¿qué pasó? Él no respondió. Solo negó con la cabeza. Me senté a su lado. Esperé. Finalmente habló. Rebeca se fue. ¿Cómo que se fue?
Se fue con otro. Un tipo que conoció en el gimnasio. Hace 3 semanas me dijo que ya no me amaba, que había encontrado a alguien mejor. Y se fue. Sentí un golpe en el pecho. No porque me doliera por Rebeca, sino porque me dolía ver a mi hijo así, destrozado. Lo siento mucho, Elías. Él levantó la cara. Tenía lágrimas en los ojos. Eso no es todo, mamá. ¿Qué más pasó? Vaciló. Respiró hondo. Se llevó todo el dinero que teníamos ahorrado. Sacó todo de la cuenta conjunta. Como $20,000. ¿Y el apartamento? El apartamento lo estamos perdiendo. ¿Cómo? No hemos podido pagar las cuotas del crédito. Con lo que gano apenas alcanza para la comida y los gastos básicos. Y ahora sin ese dinero que ella se llevó. El banco ya nos mandó la notificación. Tenemos 2 meses para ponernos al día o nos lo quitan. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. ¿Por qué no me dijiste nada antes, Elías? Porque me daba vergüenza, mamá. Porque soy un idiota. Porque vendí la casa que tú y papá me dieron para comprar ese maldito apartamento que ahora voy a perder. No eres un idiota, hijo. Fuiste engañado. Él negó con la cabeza. No, mamá. Fui estúpido. Tú me lo advertiste. No con palabras, pero lo vi en tus ojos ese día que te dije que iba a vender la casa. Y no te hice caso. Elías, todos cometemos errores. Este error me va a costar todo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo. Y entonces dijo lo que había venido a decir. Mamá, necesito pedirte un favor. Dime. Necesito quedarme aquí. En tu casa. Solo por un tiempo. Hasta que logre ordenar todo. Hasta que consiga otro trabajo mejor pagado o hasta que pueda vender el apartamento antes de que el banco se lo lleve. ¿Cuánto tiempo? No sé. 1 año. Tal vez menos. Elías, esta es una casa pequeña. Yo vivo sola aquí. Tengo mi rutina. Mis cosas. Lo sé, mamá. Pero no tengo a dónde más ir. No tengo dinero para rentar. Apenas tengo para comer. ¿Y tus amigos? No puedo pedirles esto. Pero a mí sí. Lo dije sin pensar. Y él se quedó callado. Eres mi madre, Teresa. Sí, soy tu madre. Pero también soy una persona. Con mi vida. Con mi espacio. ¿Me estás diciendo que no? No te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que necesito pensarlo. Él se levantó del sofá. Tenía la mandíbula apretada. No hay nada que pensar, mamá. Soy tu hijo. Necesito ayuda. Y tú tienes espacio de sobra. Elías, no me hables así. ¿Así como? ¿Con la verdad? Papá nunca te hubiera negado ayuda a su hijo. Eso me dolió. Me dolió porque era cierto. Fernando jamás le hubiera cerrado la puerta a Elías. Pero Fernando tampoco hubiera dejado que su hijo tomara decisiones tan impulsivas. Tu padre tampoco hubiera vendido la casa que le costó años de trabajo. Elías apretó los puños. Ya sabía que ibas a echarme eso en cara. No te estoy echando nada en cara. Solo te estoy diciendo la verdad. Entonces, si la verdad es que no me vas a ayudar, dímelo de una vez. Elías, necesito tiempo para pensar. No hay tiempo, mamá. El banco me está presionando. No tengo dónde dormir. Las maletas están ahí. Ya no tengo apartamento. Rebeca cambió las cerraduras. ¿Cambiaron las cerraduras? Sí. Cuando volví del trabajo ayer, las cerraduras estaban cambiadas. Ella ya no vivía ahí. Dejó una nota diciendo que el apartamento era mío y que me las arreglara solo. Dios mío, Elías. Por eso estoy aquí, mamá. Porque no tengo más opciones. Lo miré. Miré a mi hijo adulto, destrozado, pidiendo ayuda. Y una parte de mí quería abrazarlo. Quería decirle que sí, que se quedara, que todo iba a estar bien. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a valorar mi tranquilidad, mi espacio, mi paz, me decía que esto no iba a terminar bien. Elías, dame unos días. Déjame pensarlo. Él me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Días? ¿Me estás pidiendo días mientras yo duermo en el carro?
No tienes que dormir en el carro. Puedes ir a un hotel. ¿Con qué dinero, mamá? No sé. Elías. Pero no puedes llegar así, de sorpresa, con tus maletas y exigirme que te deje quedarte. Eso no es justo. Lo que no es justo es que mi propia madre me dé la espalda cuando más la necesito. Me quedé de pie frente a mi hijo, sintiendo como el aire en la sala se volvía pesado, denso, casi irrespirable. Elías tenía los puños cerrados a los costados de su cuerpo, y su mirada era una mezcla de desesperación y reproche que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Yo quería decirle tantas cosas. Quería explicarle que no era que no quisiera ayudarlo, sino que necesitaba entender bien en qué me estaba metiendo, necesitaba procesar todo lo que acababa de contarme, necesitaba saber si esto realmente iba a ser solo un año o si iba a convertirse en algo mucho más largo y complicado. Pero antes de que pudiera abrir la boca para intentar explicarle todo eso, para hacerle ver que mi negativa no era falta de amor sino simple prudencia, él dio un paso hacia mí y su voz salió más alta, más dura, llena de una rabia que parecía estar conteniendo desde hacía mucho tiempo. Mamá. Llevo 2 noches durmiendo en el carro porque no tengo dinero ni para un motel barato. Llevo 2 semanas comiendo una sola vez al día para poder pagar la gasolina y no perder mi trabajo. Llevo un mes entero viviendo la peor pesadilla de mi vida después de que la mujer en la que confié me robara todo y me dejara tirado como si yo no valiera nada. Y ahora vienes tú, mi propia madre, la única persona en el mundo que se supone debería estar de mi lado sin condiciones. Y me dices que necesitas pensarlo, que necesitas tiempo, como si yo fuera un extraño pidiéndote un favor cualquiera y no tu hijo que está al borde de perderlo absolutamente todo. Su voz se quebró al final y yo sentí como algo dentro de mí también se quebraba, pero no era compasión ni culpa lo que sentía, era algo más parecido a miedo, miedo de que si cedía ahora, si lo dejaba entrar con sus maletas y su crisis y toda esa rabia que traía cargando, mi vida tranquila, mi espacio, mi rutina, todo lo que había construido después de quedarme viuda, después de aprender a vivir sola, después de encontrar mi propia paz. Todo eso iba a desaparecer. Elías, por favor entiende que no es tan simple como tú le estás poniendo. No puedes llegar aquí después de meses sin visitarme apenas, después de haber tomado decisiones sin consultarme, después de haber vendido la casa que tu padre y yo trabajamos años para darte, y esperar que yo simplemente te abra la puerta y te diga que sí a todo sin siquiera saber bien qué es lo que estás planeando hacer para salir de esta situación. Él negó con la cabeza y dio otro paso hacia mí, su cuerpo tenso, su mandíbula apretada, y yo retrocedí sin pensarlo, un movimiento instintivo que él notó porque algo cambió en su expresión, algo oscuro que nunca había visto antes en mi hijo. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer, mamá? Voy a trabajar, como siempre he trabajado, voy a buscar un segundo empleo si es necesario, voy a vender el apartamento en cuanto pueda aunque sea perdiendo dinero, voy a pagar mis deudas y voy a reconstruir mi vida desde cero, pero para poder hacer todo eso necesito un lugar donde dormir, necesito una dirección fija. Necesito no estar viviendo en mi carro como un indigente, y pensé, con toda la inocencia del mundo, que mi madre, la mujer que me crió, la mujer que siempre decía que yo era lo más importante en su vida, pensé que ella me iba a ayudar sin cuestionamientos, sin condiciones, sin hacerme sentir como si estuviera pidiendo limosna. Yo no te estoy haciendo sentir así, Elías. Solo te estoy pidiendo que entiendas mi posición, que entiendas que yo también tengo una vida, que también tengo derecho a mi tranquilidad, a mi espacio, y que un año es mucho tiempo para compartir una casa pequeña con alguien más cuando llevas 5 años viviendo sola y acostumbrada a tus propias rutinas. Él se rió, pero no fue una risa de alegría sino algo amargo, sarcástico, lleno de desprecio, y eso me dolió más que cualquier palabra que hubiera dicho hasta ese momento. Tu tranquilidad, tu espacio, tus rutinas, todo es sobre ti. ¿Verdad, mamá? Porque Dios no permita que tu hijo arruine tu caminata matutina en el parque o interrumpa tu día de salón de belleza o estorbe cuando estés viendo tus series en la tablet. Dios no permita que tengas que sacrificar un poco de tu preciosa paz para ayudar a la persona que te dio tantos años de felicidad cuando era niño, cuando te necesitaba para todo, cuando dependía completamente de ti. Elías, eso es injusto y lo sabes. Yo te crié con todo mi amor, te di todo lo que pude darte, trabajé junto a tu padre para que no te faltara nada, te di educación, te di valores, te di una casa que valía $150,000 y que tú decidiste vender para complacer a una mujer que resultó ser exactamente lo que yo temía que fuera. Y ahora vienes a reclamarme como si yo tuviera la culpa de tus malas decisiones. Ahí está, lo sabía, sabía que en algún momento ibas a sacar eso, la casa, la maldita casa que tanto te gusta recordarme que me diste como si yo no lo supiera, como si no fuera algo que me persigue todos los días desde que firmé esos papeles de venta, como si pudiera retroceder el tiempo y no hacerle caso a Rebeca cuando me convenció de que necesitábamos algo mejor, algo más moderno,
Algo que fuera realmente nuestro. Yo nunca te dije que vendieras esa casa, Elías. Yo nunca te presioné para que hicieras eso. De hecho, si mal no recuerdo, te dije que era una mala idea. Te dije que tu padre había trabajado muchísimo para comprar esa propiedad. Te dije que era tu herencia y que debías cuidarla, pero tú me dijiste que ya lo habían decidido, que solo venías a avisarme. Ni siquiera a pedirme mi opinión, sino simplemente a informarme que ibas a hacerlo de todos modos. Él cerró los ojos y respiró hondo, como tratando de controlarse, y por un momento pensé que la conversación iba a calmarse, que íbamos a poder hablar con más tranquilidad, con más respeto mutuo, pero cuando abrió los ojos otra vez la rabia seguía ahí, intacta, quemándole por dentro. Está bien, mamá, tienes razón, yo vendí la casa, yo tomé esa decisión estúpida, yo confié en la persona equivocada, yo arruiné todo es mi culpa, pero eso no cambia el hecho de que ahora necesito ayuda, que estoy tocando tu puerta porque no tenga nadie más, porque tú eres mi madre y se supone que las madres no abandonan a sus hijos cuando están cayendo. Yo no te estoy abandonando, Elías, solo te estoy pidiendo tiempo para pensar, para entender bien qué es lo que necesitas, para ver cómo podemos organizarnos si finalmente decides quedarte aquí, porque no es solo llegar y poner tus maletas en el cuarto de visitas, hay que hablar de límites, de responsabilidades, de cuánto tiempo exactamente vas a estar, de cómo vas a contribuir con los gastos de la casa. ¿Contribuir con los gastos? Mamá, te acabo de decir que apenas tengo para comer, ¿de dónde quieres que saque dinero para contribuir con gastos? Pues entonces tal vez deberías buscar primero estabilizarte un poco antes de venir a pedirme que te reciba, tal vez deberías haber venido a hablar conmigo antes de que la situación llegara a este extremo, tal vez deberías haber sido honesto conmigo desde que empezaron los problemas en lugar de desaparecer durante meses y aparecer solo cuando ya no tienes más opciones. Su cara cambió. Ya no era solo rabia. Era algo peor. Era resentimiento puro. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No debí venir. No debí pensar que ibas a ayudarme. No debí creer que para ti yo era más importante que tu maldita tranquilidad. Papá estaría decepcionado de verte así. Estaría decepcionado de saber que su esposa, la mujer que él amó toda su vida, es capaz de dejar a su propio hijo en la calle porque no quiere que nadie interrumpa sus rutinas egoístas. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Mencionar a Fernando de esa manera, usarlo como arma contra mí, fue demasiado. No te atrevas a hablar de tu padre de esa forma, no te atrevas a decir lo que él pensaría o dejaría de pensar. Tu padre era un hombre sabio que te hubiera ayudado, pero también te hubiera hecho responsable de tus actos. No te hubiera permitido llegar aquí con esa actitud de víctima culpando a todos menos a ti mismo. Elías agarró sus maletas. Las levantó con rabia. Perfecto. Mamá, quédate con tu casa vacía, con tus amigas del WhatsApp, con tus caminatas y tu salón de belleza, quédate con todo eso que aparentemente es más importante para ti que tu propio hijo. Yo me voy. No voy a rogarte más. Caminó hacia la puerta y yo lo seguí, mi corazón latiendo rápido, mi mente confundida, sin saber si estaba haciendo lo correcto o cometiendo el peor error de mi vida. Elías, espera, no te vayas así, podemos hablar con calma, podemos buscar una solución. Pero él no se detuvo. Abrió la puerta con fuerza, salió con sus maletas y se dio vuelta para mirarme una última vez. Ya no hay nada que hablar. Mamá, tú ya decidiste. Decidiste que tu comodidad vale más que yo. Y entonces pasó algo que nunca, en 60 años de vida, en 36 años de ser madre, jamás imaginé que podría pasar. Elías dejó caer las maletas en el suelo del porche con un golpe seco que resonó en todo el vecindario silencioso de esa mañana de martes. Dio 2 pasos largos hacia mí con una expresión en el rostro que no reconocí, una mezcla de furia y desesperación que lo hacía parecer un extraño, y antes de que pudiera siquiera retroceder o levantar las manos en un gesto defensivo, me empujó con ambas manos en los hombros con tanta fuerza que perdí el equilibrio completamente. Salí disparada hacia atrás, tambaleándome, tratando de agarrarme de algo, de cualquier cosa que me ayudara a no caer, y mi mano encontró el marco de la puerta justo a tiempo para evitar que me fuera de espaldas contra el suelo de mi propia sala, pero el impacto fue tan fuerte que sentí un dolor agudo en el hombro, en la muñeca, en todo el brazo que usé para sostenerme, y el aire se me escapó de los pulmones en un jadeo que sonó más como un grito ahogado. Me quedé ahí, agarrada del marco de la puerta, mirándolo con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de pasar, sin poder procesar que mi hijo, el niño que había cargado en brazos, que había alimentado, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había consolado después de pesadillas, ese mismo hijo acababa de ponerme las manos encima con violencia. Acababa de empujarme como si yo fuera un obstáculo molesto en su camino y no un ser humano,
no su madre, no la mujer que le había dado la vida. Elías se quedó parado en el porche, respirando agitadamente, mirándome con esos ojos que ya no reconocía, y por un segundo, solo un segundo muy breve, vi algo parecido al arrepentimiento cruzar por su cara, algo que podría haber sido horror ante lo que acababa de hacer. Pero ese destello desapareció tan rápido como llegó y fue reemplazado otra vez por esa rabia ciega que parecía consumirlo desde adentro. Yo seguía sin poder hablar, sin poder moverme, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho, y entonces él recogió sus maletas otra vez. Entró a mi casa empujándome a un lado con el hombro al pasar, arrastrando esas malditas maletas por mi sala como si tuviera todo el derecho del mundo a hacer lo que estaba haciendo, y caminó directo hacia el cuarto de visitas que estaba al fondo del pasillo, ese cuarto pequeño donde yo guardaba algunas cajas, donde tenía la máquina de coser que ya casi no usaba, donde a veces se quedaba alguna amiga cuando venía de visita de otra ciudad. Yo lo seguí tambaleándome todavía, sosteniéndome de la pared, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba no solo por el impacto físico sino por el shock emocional de lo que estaba pasando, y cuando llegué a la puerta del cuarto lo vi tirando las maletas sobre la cama con tanta fuerza que la estructura de metal crujió bajo el peso. Elías, sal de mi casa ahora mismo, no puedes hacer esto, no puedes entrar así por la fuerza después de haberme empujado, esto es mi hogar, tienes que irte ahora mismo o voy a tener que llamar a la policía. Él se dio vuelta para mirarme y su cara estaba roja, llena de sudor, con las venas del cuello marcadas por la tensión, y cuando habló su voz salió como un gruñido, como algo primitivo y furioso que no sonaba para nada como mi hijo. No voy a ir a ningún lado, mamá, este es mi derecho, soy tu hijo y tengo derecho a que me ayudes cuando lo necesito, no puedes dejarme en la calle sabiendo que no tenga dónde ir, sabiendo que estoy destruido, sabiendo que lo he perdido todo, así que me voy a quedar aquí aunque no te guste. Me voy a quedar hasta que logre resolver mi situación y no hay nada que puedas hacer al respecto, porque si llamas a la policía lo único que vas a conseguir es que todo el mundo se entere de que eres una madre cruel que prefiere ver a su hijo durmiendo en un carro antes que sacrificar un poco de su preciosa comodidad. Esa no es ayuda, Elías, eso es invasión, eso es violencia, me acabas de empujar, me hiciste daño. Esto no es normal, esto no es lo que hace un hijo que ama a su madre, y si crees que voy a quedarme callada y dejar que tomes control de mi casa de esta manera estás completamente equivocado. Él se acercó a mí otra vez y yo retrocedí instintivamente, pegándome contra el marco de la puerta, y cuando él vio mi miedo, cuando vio que le tenía miedo a mi propio hijo, algo cambió en su expresión, algo que podría haber sido satisfacción o poder, como si hubiera descubierto que tenía control sobre mí a través del miedo y eso le diera algún tipo de autoridad retorcida. No voy a tocarte otra vez, mamá, no tienes que tener miedo, solo necesito que entiendas que me voy a quedar aquí porque no tengo otra opción y porque este también es mi hogar, porque crecí en esta casa, porque esta casa también me pertenece de alguna manera. Y si realmente me amas como dices que me amas entonces vas a aceptar que me quede y vas a dejar de pelear contra algo que ya está decidido. Esta casa no te pertenece, Elías, esta casa es mía. Está a mi nombre, la pagué con tu padre durante años de trabajo y sacrificio, y tú no tienes ningún derecho legal a estar aquí si yo no quiero que estés, así que te voy a pedir por última vez que agarres tus cosas y te vayas antes de que esto se ponga peor de lo que ya está. Pero él negó con la cabeza y se dio vuelta, ignorándome completamente, abriendo una de las maletas y empezando a sacar ropa que aventó sobre la cama sin ningún cuidado, camisas arrugadas, pantalones sucios, calcetines hechos bola, todo revuelto como si hubiera empacado a las carreras sin pensar en nada más que en escapar de donde fuera que estuviera antes de venir aquí. Yo me quedé parada en la puerta viendo cómo mi hijo tomaba posesión de ese espacio, de ese cuarto que era mío, en la casa que era mía, en la vida que era mía, y sentí algo rompiéndose dentro de mí, no solo por la violencia física del empujón que todavía me dolía en el hombro y en la muñeca, sino por la violencia emocional de verme completamente ignorada, completamente anulada. Como si mis palabras no tuvieran ningún peso, como si mis sentimientos no importaran, como si yo no fuera más que un recurso a su disposición que él podía usar como quisiera. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación sintiendo las piernas débiles, el cuerpo entero temblando, y cuando cerré la puerta detrás de mí y me senté en el borde de mi cama fue cuando finalmente las lágrimas empezaron a salir, lágrimas de rabia, de impotencia, de tristeza, de miedo, de todas las emociones que había estado conteniendo durante esa horrible confrontación. Agarré mi celular con manos temblorosas y lo primero que hice fue tomarle una foto a mi hombro donde ya estaba empezando a formarse un moretón. Después abrí WhatsApp y busqué el contacto de Cecilia. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien me dijera qué hacer porque mi mente estaba completamente en blanco, paralizada por el shock. Le escribí: Cecilia, necesito tu ayuda urgente. Mi hijo me empujó y se metió a mi casa por la fuerza. No sé qué hacer. Tengo miedo.
Ella respondió en menos de un minuto. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Dónde estás ahora? Estoy en mi cuarto con la puerta cerrada. Él está en el cuarto de visitas desempacando como si tuviera derecho a estar aquí. No quiere irse. Dice que se va a quedar aunque yo no quiera. Voy para allá ahora mismo. No abras la puerta hasta que yo llegue. Quédate en tu cuarto. Si sientes que estás en peligro, llama a la policía. No quiero llamar a la policía, Cecilia. Es mi hijo. No puedo hacerle eso. ¿Qué va a pensar la gente? Teresa, tu hijo acaba de agredirte físicamente y está invadiendo tu casa sin tu permiso. A la gente le importa un comino lo que piense, lo que importa es tu seguridad. Pero está bien, espérame, voy saliendo. Me quedé sentada en mi cama esperando, escuchando los ruidos que venían del cuarto de visitas. El sonido de cajones abriéndose, de puertas cerrándose, de mi hijo moviéndose por mi casa como si nada hubiera pasado, como si no acabara de cometer un acto de violencia contra su propia madre, y me pregunté cómo había llegado a este punto. Como el niño dulce que yo había criado se había convertido en este hombre capaz de empujarme, de faltarme al respeto de esa manera tan brutal. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas hasta que escuché el timbre de la puerta. Me levanté rápido y salí de mi cuarto tratando de llegar a la puerta antes que Elías, pero él ya estaba caminando por el pasillo hacia la entrada, así que me apuré y llegué primero. Abrí la puerta y ahí estaba Cecilia con cara de preocupación absoluta, entrando rápido y mirándome de arriba a abajo buscando señales de daño. ¿Estás bien, Teresa? Déjame ver. ¿Te duele algo? Me agarró del brazo con cuidado, y yo hice una mueca de dolor cuando tocó exactamente donde me dolía el hombro. ¿Quién es?, preguntó Elías desde el pasillo con tono molesto, como si Cecilia fuera una intrusa y no mi mejor amiga viniendo a ayudarme. Soy Cecilia Rodríguez y vine porque Teresa me dijo que la empujaste y que te metiste a su casa sin su permiso, así que vine a asegurarme de que esté bien y a decirte que lo que hiciste es un delito y que ella tiene todo el derecho de llamar a la policía si quiere. Elías se quedó parado en medio del pasillo mirándonos a las dos con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia, como si no pudiera creer que yo hubiera llamado a alguien, como si esperara que esto quedara entre nosotros dos, un secreto familiar que nadie más debía conocer, y cuando habló su voz salió defensiva, llena de justificaciones que sonaban huecas incluso para él mismo. Esto no es asunto tuyo, Cecilia, esto es algo entre mi madre y yo, algo familiar que no tiene nada que ver contigo, así que te agradecería que no te metieras en cosas que no entiendes y que no te corresponden porque no sabes nada de lo que estoy pasando ni de las razones por las que tuve que hacer lo que hice. Cecilia dio un paso hacia adelante y yo la conocía lo suficiente como para saber que estaba furiosa, que estaba conteniendo todo su temperamento para no explotar, y cuando habló lo hizo con esa voz firme y clara que usaba cuando no había espacio para discusiones. Sé perfectamente lo que hiciste, Elías Fagundes. Empujaste a tu madre con violencia en su propia casa porque ella se negó a dejarte quedarte aquí, y eso no solo es una falta de respeto absoluta, sino que también es agresión física. Y si crees que voy a quedarme callada viendo cómo maltratas a mi mejor amiga, entonces estás muy equivocado porque Teresa no está sola. Tiene gente que la quiere y que la va a defender aunque tú seas su hijo. Yo no la maltrato, ella está exagerando todo, fue un empujón sin importancia, ni siquiera se cayó. Se agarró de la puerta y está perfectamente bien, pero ella me estaba provocando, me estaba negando ayuda cuando más la necesito, me estaba diciendo que no podía quedarme aquí cuando soy su hijo y no tenga dónde ir. Un empujón sin importancia. Elías, ¿en serio vas a minimizar lo que hiciste? Tu madre tiene 60 años, tiene el hombro lastimado, tiene miedo de ti, y tú lo llamas sin importancia. ¿Qué clase de hijo hace algo así y luego se justifica diciendo que la víctima lo provocó? Yo no dije que ella me provocó, dije que me estaba negando ayuda, que es diferente. Y sí, reconozco que perdí el control por un momento, pero fue porque estoy desesperado, porque llevo semanas viviendo una pesadilla y pensé que mi madre iba a entenderlo, que iba a apoyarme sin condiciones como las madres se supone que hacen. Las madres se supone que aman a sus hijos, Elías. Pero el amor no significa permitir que te falten al respeto, no significa aguantar violencia, no significa dejar que invadan tu espacio solo porque están pasando por un mal momento. El amor también significa límites, dignidad, respeto mutuo, y tú acabas de cruzar todos esos límites de la peor manera posible. Elías apretó la mandíbula y vi cómo sus manos se cerraban en puños a los costados de su cuerpo, y por un momento pensé que iba a explotar otra vez, que iba a gritar o empujar a Cecilia también, pero en lugar de eso respiró hondo y cuando habló su voz salió más calmada, más controlada, aunque todavía llena de resentimiento. Mira, Cecilia, entiendo que quieras defender a mi mamá, está bien, es tu amiga, pero no tienes la historia completa, no sabes todo lo que he pasado, no sabes cómo Rebeca me destruyó, cómo me robó todo, cómo me dejó sin nada. Y sí, tal vez no debía empujar a mi mamá, pero estaba al límite de mi resistencia y ella simplemente no entendía que necesito esto.
Que necesito un lugar donde quedarme mientras arreglo mi vida. Y tú no entiendes que no puedes forzar a nadie a ayudarte, especialmente no con violencia. No puedes llegar a la casa de tu madre, empujarla, meterte sin permiso y pretender que todo está bien porque tienes problemas. Todos tenemos problemas. Elías, todos pasamos por crisis y momentos difíciles, pero eso no nos da derecho a maltratar a la gente que nos quiere. Yo no vine a maltratarla, vine a pedirle ayuda, pero ella me dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, como si yo tuviera tiempo, como si pudiera esperar días o semanas mientras duermo en mi carro, y me frustré, me enojé, y sí, reaccioné mal, pero no soy un monstruo, no soy una mala persona, solo soy alguien que está pasando por el peor momento de su vida y necesita apoyo. Entonces pide disculpas, reconoce que lo que hiciste estuvo mal, agarra tus maletas y vete a buscar otra solución mientras tu madre decide si quiere o no ayudarte, pero no puedes quedarte aquí después de haberla agredido, no puedes pretender que ella va a estar cómoda compartiendo su casa contigo después de lo que pasó. Yo me quedé callada durante todo ese intercambio, parada junto a la puerta de entrada sin saber qué hacer, sintiendo como el dolor en mi hombro palpitaba con cada latido de mi corazón, escuchando como Cecilia decía todas las cosas que yo quería decir pero que no me salían porque estaba demasiado choqueada, demasiado confundida, demasiado dolida emocionalmente como para poder articular mis pensamientos de manera coherente. Y entonces Elías me miró directamente, ignorando completamente a Cecilia, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón, vi desesperación real, vi miedo genuino, vi a un hombre completamente roto que no sabía cómo salir del hoyo en el que se había metido, pero también vi manipulación. Vi ese cálculo frío de alguien que sabe exactamente qué botones presionar para conseguir lo que quiere. Mamá, por favor, dile a tu amiga que se vaya, hablemos tú y yo solos, hablemos como adultos, como madre e hijo, sin interferencias externas. Yo sé que te lastimé y lo siento de verdad, no era mi intención hacerte daño, solo estaba tan frustrado, tan desesperado, pero prometo que no va a volver a pasar, prometo que voy a respetar tu espacio, que voy a ayudar con lo que pueda en la casa, que voy a buscar la manera de salir de esta situación lo más rápido posible para no ser una carga para ti. Cecilia me tomó del brazo suavemente y me habló en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que Elías pudiera escuchar cada palabra. Teresa, tú no tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo, estás en shock, estás lastimada, estás asustada, y cualquier cosa que decidas en este momento va a estar influenciada por el miedo y la culpa que él está tratando de generarte, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, tú vas a venir conmigo a mi casa. Te vas a quedar ahí unos días hasta que puedas pensar con claridad, y si después de eso decides que quieres ayudar a tu hijo entonces lo harás en tus términos, con tus condiciones. No en los términos de él. No puedo irme de mi propia casa, Cecilia, esto es ridículo. ¿Por qué debería ser yo la que se va cuando es él quien hizo algo malo? Porque quedarte aquí ahora mismo no es seguro, porque él ya demostró que es capaz de ponerte las manos encima cuando no obtiene lo que quiere, porque necesitas distancia para procesar lo que pasó y para decidir qué hacer sin la presión de tenerlo aquí mirándote, manipulándote con su tristeza y su desesperación. Elías dio un paso hacia nosotras y levantó las manos en un gesto que se suponía era conciliador, pero que solo me hizo sentir más incómoda. Esperen, no tienen que irse, yo me voy si eso es lo que quieren, voy a agarrar mis cosas y me voy, no quiero causar más problemas. No quiero que mi mamá sienta que tiene que huir de su propia casa por mi culpa, ya hice suficiente daño. Pero no se movió. Se quedó parado ahí esperando que yo dijera algo, esperando que lo detuviera, esperando que le dijera que no, que se quedara, que todo estaba bien, y yo reconocí esa táctica porque la había visto antes, no en él sino en otras personas, esa forma de ofrecer irse sabiendo que la otra persona va a sentirse culpable y va a terminar pidiéndole que se quede. Y funcionó. Sentí como la culpa empezaba a trepar por mi garganta, como una vocecita en mi cabeza me decía que era mi hijo, que estaba sufriendo, que necesitaba ayuda, que yo era su madre y no podía abandonarlo, pero al mismo tiempo otra voz más fuerte, más clara, más sabia, me decía que lo que estaba pasando no estaba bien, que permitir que se quedara después de haberme empujado era establecer un precedente peligroso, era decirle que podía faltarme al respeto y no habría consecuencias reales. Cecilia debió haber leído mi cara porque apretó mi brazo con más fuerza y habló antes de que yo pudiera decir algo que después fuera a arrepentirme. No, Elías, tú no te vas a ir, tú te vas a quedar aquí exactamente donde estás porque ya te metiste sin permiso, ya desempacaste tus cosas, y francamente no confío en que realmente te vayas a ir si decimos que sí. Lo que va a pasar es que Teresa se va a venir conmigo por unos días y durante ese tiempo tú vas a aprovechar para buscar otras opciones, para hablar con amigos, con compañeros de trabajo, con quien sea que pueda ayudarte, y cuando ella regrese ya no vas a estar aquí. Eso es injusto,
Ustedes me están tratando como si fuera un criminal cuando lo único que hice fue perder el control por un segundo. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos en los que reaccionamos mal. Eso no significa que sea una mala persona o que sea peligroso. Un segundo. Elías, ¿en serio crees que empujar a tu madre es algo que se puede justificar como un simple error de un segundo? Eso no es tropezar con algo, no es decir una palabra inadecuada. Es violencia física contra una mujer de 60 años que además es tu madre, y si no entiendes la gravedad de lo que hiciste entonces el problema es mucho más grande de lo que pensé. Terminé yéndome con Cecilia esa misma tarde, después de empacar una maleta pequeña con ropa para una semana mientras Elías se quedaba encerrado en el cuarto de visitas sin salir ni para decirnos adiós. Y durante todo el camino hacia la casa de mi amiga sentí una mezcla extraña de alivio por salir de esa situación tensa y vergüenza profunda por estar huyendo de mi propia casa, por permitir que mi hijo me sacara de mi espacio, de mi tranquilidad, de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Después de quedarme viuda. Cecilia vivía en un apartamento cómodo a 20 minutos de mi casa, un lugar luminoso con plantas en cada rincón y fotos de sus nietos en las paredes, y cuando llegamos me preparó té de manzanilla, me sentó en su sofá más cómodo y simplemente me dejó hablar. Me dejó sacar todo lo que había estado guardando durante esas horas horribles, todo el miedo, toda la confusión, toda la tristeza de ver a mi hijo convertido en alguien que yo no reconocía. Esa noche apenas dormí, dando vueltas en la cama de la habitación de huéspedes de Cecilia, pensando en Elías solo en mi casa, preguntándome si estaría arrepentido, si estaría pensando en lo que había hecho, si habría alguna manera de arreglar todo esto sin que nuestra relación quedara destruida para siempre, pero cada vez que cerraba los ojos veía su cara llena de rabia. Sentía el empujón en mi cuerpo, escuchaba sus palabras crueles resonando en mis oídos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Cecilia me habló con esa firmeza amorosa que solo una amiga de tantos años puede tener. Me dijo que necesitaba tomar decisiones prácticas, que no podía quedarme paralizada por el shock emocional, que tenía que protegerme legalmente por si las cosas se ponían peor. Y aunque la idea de tomar acciones legales contra mi propio hijo me revolvía el estómago, sabía que ella tenía razón. Ese mismo día fuimos juntas a hablar con Otilia Díaz, que era prima de Cecilia y trabajaba como asistente legal en un bufete pequeño del centro, y aunque ella no era abogada certificada, conocía lo suficiente sobre estos temas como para orientarme sobre qué pasos debía tomar, qué documentos necesitaba, qué derechos tenía como dueña de mi casa y como víctima de agresión doméstica, palabra que me hizo temblar cuando la escuché aplicada a mi situación. Otilia me explicó que podía poner una denuncia formal por agresión, que podía solicitar una orden de restricción temporal para que Elías no pudiera acercarse a mí ni a mi propiedad, que tenía derecho a recuperar mi casa y que la ley estaba de mi lado porque él no tenía ningún derecho legal a estar ahí sin mi consentimiento. Pero también me advirtió que todo esto iba a volverse público, que iba a quedar registrado, que la familia se iba a enterar y que probablemente habría consecuencias emocionales que debía estar preparada para enfrentar. No quiero arruinarle la vida, le dije con la voz quebrada, solo quiero que entienda que lo que hizo estuvo mal, que me respete, que salga de mi casa y busque ayuda de otra manera, no quiero que tenga antecedentes policiales ni nada de eso, solo quiero mi paz de vuelta. Otilia me miró con compasión pero también con realismo y me dijo algo que se me quedó grabado en la mente durante días. Teresa, a veces proteger a alguien de las consecuencias de sus actos es la peor forma de ayudarlo, porque le enseñas que puede hacer lo que quiera sin que pase nada, y la próxima vez va a ser peor, siempre es peor cuando no hay límites claros. Decidí entonces no poner una denuncia formal todavía, pero sí documentar todo lo que había pasado. Tomé más fotos del moretón en mi hombro que cada día se veía más oscuro y grande, escribí un relato detallado de los eventos con fechas y horas exactas, guardé los mensajes de WhatsApp que le había mandado a Cecilia ese día. Y todo eso lo puse en una carpeta que Otilia me ayudó a organizar por si en algún momento necesitaba usarlo. Durante esos primeros días en casa de Cecilia traté de mantener mi rutina lo más normal posible. Salía a caminar por las mañanas aunque no fuera al parque que conocía, hablaba con mis otras amigas por teléfono sin contarles exactamente lo que había pasado porque todavía me daba vergüenza admitirlo. Veía mis series en la tablet pero sin poder concentrarme realmente porque mi mente siempre regresaba a la misma pregunta: ¿cómo llegamos a este punto? Elías me mandó varios mensajes durante esa semana. Al principio eran mensajes cortos y defensivos diciendo que estaba bien, que había conseguido algunas entrevistas de trabajo, que estaba buscando la forma de resolver su situación, pero nunca, ni una sola vez en esos mensajes, me pidió disculpas por haberme empujado, nunca reconoció que había hecho algo malo. Y esa ausencia de arrepentimiento genuino me dolió más que el empujón mismo. Fue Severina, otra amiga del grupo de WhatsApp,
quien sin saber nada de mi situación me mandó un mensaje un martes por la tarde que cambió todo. Me mandó una captura de pantalla de una publicación de Facebook que había visto y que pensó que me podría interesar, y cuando abrí la imagen sentí como todo mi cuerpo se ponía frío. Era una foto de Rebeca, la esposa de Elías, en lo que parecía ser un restaurante elegante, abrazada a un hombre que yo no conocía, un hombre joven de traje que la miraba con adoración, y el pie de foto decía: por fin feliz con quien de verdad me valora, nueva vida, nuevos sueños, nuevas bendiciones, y tenía fecha de hacía 3 semanas. 3 semanas antes de que Elías apareciera en mi puerta con sus maletas y su historia de que Rebeca lo había dejado. Le mandé la captura a Cecilia inmediatamente y ella la amplió, la estudió, y después me llamó en lugar de escribir porque esto era demasiado importante para mensajes de texto. Teresa, ¿tú sabías que Rebeca tenía redes sociales públicas? Porque si esta foto tiene 3 semanas de publicada y Elías te dijo que ella se fue hace un mes, entonces él ya sabía todo esto cuando llegó a tu casa, ya sabía que ella lo había dejado por otro hombre, ya sabía que había perdido el dinero, y aún así no te dijo la verdad completa, llegó a tu casa mintiendo por omisión, haciéndose la víctima sin contarte todos los detalles. Empecé a investigar más. Entré al perfil de Facebook de Rebeca aunque no éramos amigas en la plataforma, y encontré que sus publicaciones eran públicas, que cualquiera podía verlas, y ahí estaba toda la historia que mi hijo había intentado ocultarme, fotos con ese hombre desde hacía 2 meses, comentarios de sus amigas felicitándola por su nuevo novio, publicaciones sobre un viaje que había hecho a la playa con dinero que claramente había sacado de algún lado. Seguí buscando y encontré algo todavía peor. Encontré una publicación de hacía 1 mes y medio donde Rebeca había escrito un texto largo sobre cómo había decidido dejar una relación tóxica con un hombre que solo pensaba en sí mismo, que no la valoraba, que había gastado todo su dinero en cosas innecesarias y que ahora pretendía que ella pagara por todo. Y aunque no mencionaba a Elías por nombre, era obvio de quién estaba hablando. Pero lo que realmente me destruyó fue leer en los comentarios de esa publicación cómo las amigas de Rebeca la apoyaban diciendo cosas como: bien hecho por sacarlo de tu vida antes de que te arrastrara a su pobreza, hiciste bien en recuperar tu dinero antes de irte, ese tipo no merecía ni $1 tuyo, y otros comentarios similares que pintaban una historia completamente diferente a la que Elías me había contado. Según esos comentarios, no era que Rebeca hubiera robado el dinero de una cuenta conjunta, era que ella había puesto dinero en esa cuenta y había decidido recuperarlo antes de irse, y tampoco era que ella lo hubiera engañado de la nada. Según esos comentarios, Rebeca había descubierto que Elías le había mentido sobre su situación financiera, que le había dicho que tenía más dinero del que realmente tenía, que había gastado los ahorros de ambos en cosas que ella no había autorizado. Me quedé sentada en el sofá de Cecilia con el celular en las manos temblando mientras leía y releía cada publicación, cada comentario, cada pedazo de información que destrozaba completamente la narrativa que Elías me había vendido. Esa historia de víctima inocente traicionada por una mujer malvada que resultaba ser mucho más compleja de lo que él había querido hacerme creer. Y lo peor de todo no era descubrir que Rebeca tal vez no era la villana absoluta que él pintó, sino darme cuenta de que mi hijo me había mentido, me había manipulado, había usado mi amor de madre para conseguir lo que necesitaba sin importarle contarme la verdad completa. Cecilia se sentó a mi lado y pasó su brazo por mis hombros mientras yo lloraba en silencio. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia, de decepción profunda, de sentirme completamente traicionada por la persona que se suponía debería ser más honesta conmigo que con nadie en el mundo, y entre sollozos le mostré todo lo que había encontrado, cada publicación, cada comentario, cada pedazo de evidencia que demostraba que Elías no solo había sido deshonesto, sino que había calculado cuidadosamente qué decirme y qué ocultarme para conseguir mi simpatía. Esa noche no pude dormir pensando en todas las veces que Elías había tenido oportunidad de decirme la verdad, cuando vino a mi casa ese día antes de aparecer con las maletas, cuando me contó que Rebeca se había ido, cuando me dijo que ella había vaciado la cuenta. En cada uno de esos momentos él pudo haber sido honesto conmigo, pudo haberme dicho que había problemas de ambos lados, que él también había cometido errores, que la situación era complicada, pero en lugar de eso eligió pintarse como víctima absoluta sabiendo que eso me iba a hacer sentir más inclinada a ayudarlo. A la mañana siguiente tomé una decisión: necesitaba hablar con él cara a cara, necesitaba confrontarlo con lo que había descubierto y escuchar qué tenía que decir al respecto, pero no iba a ir sola a mi casa porque no me sentía segura después de lo que había pasado. Así que Cecilia me acompañó y también le pedimos a Otilia que viniera con nosotras porque su presencia como asistente legal podía servir para mantener la situación bajo control. Llegamos a mi casa como a las 10 de la mañana de un jueves. Toqué el timbre de mi propia casa porque ya no me sentía con derecho a entrar sin avisar a pesar de que legalmente era mi propiedad, y cuando Elías abrió la puerta se veía terrible, con barba más crecida,
con ropa que claramente había usado para dormir, con olor a varios días sin bañarse. Y su cara mostró sorpresa al verme acompañada de 2 personas. «Necesitamos hablar, Elías», le dije con voz firme tratando de no mostrar el temblor que sentía por dentro, y él se hizo a un lado dejándonos pasar con una expresión confundida que rápidamente se transformó en defensiva cuando vio que las 3 entrábamos con actitud seria. Nos sentamos en mi propia sala, yo en el sillón individual que siempre había sido mi lugar favorito, Cecilia y Otilia en el sofá, y Elías se quedó de pie frente a nosotras con los brazos cruzados en una postura que pretendía ser casual pero que claramente delataba su nerviosismo. Saqué mi celular y le mostré la primera publicación de Rebeca, la foto con el hombre nuevo, y vi cómo su cara se ponía pálida, cómo sus ojos se movían rápidamente leyendo el texto, cómo su mandíbula se apretaba mientras procesaba que yo había descubierto algo que él no quería que supiera. ¿Quieres explicarme esto, Elías? ¿Quieres decirme por qué esta publicación tiene 3 semanas de antigüedad cuando tú me dijiste que Rebeca te había dejado hace un mes? ¿Quieres explicarme por qué no mencionaste nada sobre este hombre cuando me contaste tu historia? ¿Quieres decirme cuántas cosas más me ocultaste cuando viniste aquí pidiéndome ayuda? Él se pasó las manos por la cara, respiró hondo, y cuando habló su voz salió cansada, sin la energía para seguir manteniendo la mentira, pero tampoco con la humildad suficiente para admitir completamente su culpa. Está bien, sí, ya sabía que Rebeca estaba con ese tipo cuando vine aquí, ya lo sabía desde antes incluso, pero no te lo dije porque no quería que pensaras que era un idiota, no quería que supieras que mi esposa me dejó por otro hombre mejor que yo, no quería verte la lástima en tus ojos. Mamá, ya tenía suficiente con sentirme como basura sin tener que ver ese sentimiento reflejado en tu cara también. Entonces preferiste mentirme, preferiste manipularme con una versión editada de la historia para conseguir mi simpatía, para hacerme sentir que eras una víctima inocente y que yo tenía la obligación moral de ayudarte sin hacer preguntas. No fue manipulación, mamá, fue proteger mi orgullo, fue tratar de mantener algo de dignidad en medio de todo este desastre. Y sí, tal vez debí contarte todo, pero honestamente no pensé que fuera importante. Lo importante era que necesitaba un lugar donde quedarme y tú eres mi madre. Se suponía que eso debería ser suficiente sin necesidad de explicaciones detalladas. Otilia se inclinó hacia adelante y habló con voz profesional y firme, estableciendo un tono que dejaba claro que esto no era solo una conversación familiar, sino algo más serio. Elías, lo que tu madre está tratando de explicarte es que cuando pides ayuda basándote en información falsa o incompleta, estás quitándole a la otra persona el derecho de tomar una decisión informada. Tu madre merecía saber la verdad completa para poder evaluar si quería o no involucrarse en tu situación. Y al ocultarle información importante, la pusiste en una posición injusta. Él la miró con molestia, claramente incómodo de que hubiera una persona externa involucrada en esto, y cuando habló su tono fue defensivo y ligeramente agresivo. ¿Y tú quién eres para venir a darme lecciones sobre cómo debo hablar con mi madre? Esto es un asunto familiar y no necesito que una desconocida me diga que hice bien o mal. Otilia Díaz, asistente legal, y estoy aquí porque tu madre me pidió que viniera para asegurarme de que esta conversación se mantenga civilizada y para explicarte las implicaciones legales de lo que has hecho, tanto al agredir físicamente a tu madre como al ocupar su propiedad sin su consentimiento. Saqué mi celular otra vez y le mostré las otras publicaciones que había encontrado, los comentarios de las amigas de Rebeca, toda esa información que contradecía su versión de los hechos, y vi cómo su expresión pasaba de defensiva a completamente derrotada, como si finalmente entendiera que ya no podía seguir sosteniendo sus mentiras. ¿Es cierto que tú también manejaste mal el dinero, Elías? ¿Es cierto que le mentiste a Rebeca sobre tu situación financiera? ¿Es cierto que gastaste los ahorros de ambos sin consultarla? Porque eso es lo que dicen estos comentarios, y necesito saber si hay algo de verdad en eso. Él se dejó caer en el sofá individual del otro lado de la sala y se cubrió la cara con las manos, y cuando habló su voz salió amortiguada, quebrada, llena de una vergüenza que finalmente parecía genuina. Sí, está bien, sí, gasté dinero que no debí gastar, pensé que podía recuperarlo rápido, pensé que iba a recibir un aumento en el trabajo que nunca llegó, pensé que podía manejar las finanzas mejor de lo que realmente pude, y cuando Rebeca se dio cuenta de que le había mentido sobre cuánto dinero teníamos realmente, cuando vio que había gastado parte de sus ahorros en pagar deudas mías que ella no sabía que existían, ahí fue cuando todo explotó entre nosotros. Entonces no fue solo que ella te engañó y se fue que ella descubrió tus mentiras y decidió irse antes de que la hundieras financieramente con ella. ¿Es así? Más o menos, sí, pero ella tampoco fue una santa, mamá, ella también gastaba mucho, ella también quería cosas caras, ella fue la que insistió en comprar ese apartamento que costaba más de lo que podíamos pagar, así que no es como si yo fuera el único culpable de todo.
Pero ella no es la que está aquí pidiendo ayuda, Elías. Ella no es la que empujó a su madre, ella no es la que mintió para conseguir simpatía, tú eres quien hizo todo eso, así que ahora mismo no me interesa analizar las fallas de Rebeca sino las tuyas. Elías levantó la cabeza y me miró con ojos vidriosos, con esa expresión de niño perdido que siempre había usado cuando era pequeño y había hecho algo malo, esa cara que antes me derretía el corazón y me hacía perdonarlo inmediatamente sin importar qué hubiera hecho, pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de las mentiras, después de la violencia, después de descubrir que había manipulado mi amor de madre para conseguir lo que quería, esa expresión ya no funcionaba conmigo de la misma manera. Mamá, sé que la arruiné, sé que cometí muchísimos errores, sé que debí ser honesto contigo desde el principio, pero estaba desesperado, estaba avergonzado, no sabía cómo pedirte ayuda admitiendo que había fracasado en absolutamente todo, que había perdido la casa que tú y papá me dieron, que había destruido mi matrimonio con mis mentiras, que había arruinado mi vida financiera con decisiones estúpidas. ¿Cómo se supone que un hijo le diga todo eso a su madre sin sentirse como la peor basura del mundo? Diciéndole la verdad, Elías, simplemente diciéndole la verdad aunque duela, aunque sea vergonzoso, aunque te haga sentir pequeño, porque cuando mientes o escondes información lo único que haces es empeorar las cosas, lo único que consigues es perder la confianza de la persona que más debería confiar en ti, y ahora estamos aquí, en este punto donde yo no sé si puedo creer una sola palabra que salga de tu boca. Él se limpió los ojos con el dorso de la mano y respiró profundo, tratando de controlarse, tratando de encontrar las palabras correctas que pudieran arreglar aunque fuera un poco del desastre que había creado. Tienes razón, perdí tu confianza, perdí tu respeto, probablemente perdí cualquier posibilidad de que me ayudes alguna vez, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte, que el empujón fue un momento de locura absoluta que me arrepiento cada segundo desde que pasó, que me odio a mí mismo por haber puesto las manos sobre ti, que no puedo dormir pensando en tu cara cuando me quedé con tu casa sabiendo que no tenía derecho a hacerlo. Cecilia, que había estado callada durante todo este tiempo, finalmente habló con esa voz calmada pero firme que la caracterizaba, dirigiéndose directamente a Elías sin rodeos ni compasión falsa. El arrepentimiento no significa nada si no viene acompañado de acciones concretas. Elías, puedes decir que lo lamentas 1000 veces, pero si sigues aquí ocupando la casa de tu madre sin su permiso, entonces tus palabras son solo eso, palabras vacías sin ningún valor real, así que la pregunta importante es ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a demostrar que realmente entiendes la gravedad de lo que hiciste? Él la miró con una mezcla de resentimiento y resignación, sabiendo que ella tenía razón pero sin querer admitirlo completamente, y cuando habló su voz salió más baja, más derrotada. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me vaya hoy mismo sin tener a dónde ir? ¿Que duerma en mi carro otra vez? ¿Que pierda mi trabajo porque no tengo una dirección fija donde el banco pueda contactarme para el tema del apartamento? ¿Eso es lo que quieren? ¿Verme completamente destruido, viviendo en la calle? Otilia sacó una carpeta de su bolsa y la puso sobre la mesa de centro, la abrió y mostró varios documentos que había preparado específicamente para este momento, documentos legales que establecían términos claros y consecuencias específicas. Nadie quiere verte en la calle, Elías, pero tampoco puedes seguir aquí bajo las condiciones actuales. Así que hemos preparado algunas opciones para ti. La primera opción es que salgas de esta casa hoy mismo de manera voluntaria y pacífica, sin drama, sin violencia, simplemente recoges tus cosas y te vas. Y tu madre no presentará ninguna denuncia formal por la agresión que cometiste contra ella. ¿Y se supone que eso es generoso? ¿Renunciar a denunciarme por algo que ella podría fácilmente usar para arruinarme la vida? No es generosidad, Elías, es misericordia. Es tu madre dándote una oportunidad de salir de esto sin antecedentes penales, sin que tu vida profesional se vea afectada, sin que todo el mundo se entere de que agrediste físicamente a tu propia madre, pero esa opción viene con la condición no negociable de que te vayas hoy. Él negó con la cabeza, apretando los puños sobre sus rodillas, claramente resistiéndose a aceptar que no tenía control sobre esta situación. No puedo irme hoy, necesito al menos una semana para organizar algo, para hablar con mis compañeros del trabajo y ver si alguno puede dejarme quedar en su casa temporalmente, para resolver el tema del apartamento con el banco, una semana nada más. Mamá, te lo ruego. Yo sentí como algo dentro de mí se endurecía, como si todos los años de ser madre comprensiva, de ceder, de poner sus necesidades antes que las mías, de sacrificarme por su bienestar, todo eso se cristalizara en un momento de claridad absoluta donde entendí que si cedía ahora, si le daba esa semana que pedía, iba a convertirse en 2 semanas, después en un mes, después en 6 meses, y nunca iba a salir de mi casa porque siempre habría una razón más, una excusa más, una crisis más que
justificara quedarse un poco más de tiempo. No, Elías, no te voy a dar una semana, no te voy a dar ni un día más. Ya has estado aquí suficiente tiempo viviendo en mi casa sin mi permiso, usando mis servicios, durmiendo en mi cama de visitas, todo sin haber pedido perdón genuinamente, sin haber mostrado ningún cambio real en tu actitud, solo justificaciones y excusas y manipulación emocional. Su cara cambió completamente, la máscara de arrepentimiento cayó y apareció otra vez esa rabia, ese resentimiento que había visto el día que me empujó, y cuando habló su voz subió de volumen, llena de acusación y amargura. ¿Sabes qué, mamá? Siempre supe que en el fondo eras egoísta, siempre lo supe, pero me convenía pensar que eras diferente, que eras una madre que realmente amaba a su hijo incondicionalmente, pero ahora veo la verdad, ahora veo que tu amor tiene condiciones, que tu apoyo tiene límites, que para ti soy solo una molestia que interrumpe tu preciosa vida tranquila de viuda jubilada. Otilia se puso de pie inmediatamente y habló con voz autoritaria, cortando cualquier posibilidad de que la situación escalara a violencia otra vez. Elías Fagundes, te voy a pedir que bajes la voz y que controles tu actitud, porque si vuelves a dirigirte a tu madre con ese tono o si haces cualquier movimiento que pueda interpretarse como amenazante, voy a llamar a la policía inmediatamente y vas a salir de aquí esposado. ¿Me entendiste? Él se quedó callado, pero su cuerpo entero temblaba de rabia contenida, y yo me levanté también, poniéndome de pie frente a él con una calma que no sabía que tenía, con una fuerza que venía de algún lugar profundo dentro de mí que había estado dormido durante años. Mi amor por ti no tiene condiciones, Elías, pero mi tolerancia al maltrato sí las tiene. Puedo amarte y al mismo tiempo negarme a permitir que me faltes al respeto. Puedo ser tu madre y al mismo tiempo protegerme de tu violencia. Puedo desearte lo mejor y al mismo tiempo cerrar mi puerta si traspasas los límites básicos de dignidad y respeto que cualquier ser humano merece. Cecilia se acercó a mí y puso su mano en mi hombro en un gesto de apoyo silencioso, y las tres nos quedamos ahí paradas frente a Elías esperando su decisión, esperando ver si iba a elegir irse con dignidad o si iba a obligarnos a tomar medidas más drásticas. Él nos miró a las tres durante lo que pareció una eternidad, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas, su mandíbula apretada, sus ojos moviéndose de una cara a otra buscando algún signo de debilidad, alguna grieta en nuestra determinación que pudiera explotar para conseguir lo que quería. Pero no encontró nada porque las tres estábamos completamente unidas en esto, completamente firmes en nuestra decisión. Finalmente se levantó bruscamente del sofá y caminó hacia el cuarto de visita sin decir una palabra, y durante los siguientes 20 minutos escuchamos ruidos de cajones abriéndose, de ropa siendo aventada dentro de maletas, de objetos golpeando contra superficies, todo con más fuerza de la necesaria, cada sonido siendo una declaración de su rabia, de su resentimiento, de su negativa a aceptar responsabilidad por lo que había causado. Cuando Elías finalmente salió del cuarto arrastrando sus 2 maletas, su cara era una máscara de frialdad absoluta, como si hubiera decidido que si no podía conseguir lo que quería entonces iba a castigarme con su indiferencia, con su rechazo, con esa distancia emocional que duele más que cualquier palabra hiriente porque representa el fin de algo que alguna vez fue hermoso entre nosotros. Caminó hacia la puerta principal sin mirarme, sin dirigirme la palabra, y justo antes de salir se detuvo con la mano en la manija y habló sin voltear a verme, con voz plana y fría que parecía venir de un lugar muy lejano. Espero que estés feliz con tu decisión, mamá. Espero que valga la pena tu tranquilidad cuando dentro de unos años te des cuenta de que perdiste a tu único hijo por no haber sido capaz de sacrificar un poco de tu comodidad. Espero que tus amigas y tu salón de belleza y tus caminatas en el parque llenen el vacío que va a quedar cuando ya no tenga ninguna razón para volver a buscarte. No respondí nada porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a ser usada en mi contra, iba a ser tergiversada y convertida en evidencia de mi supuesta crueldad, así que simplemente me quedé parada ahí en mi propia sala rodeada de Cecilia y Otilia, viendo cómo mi hijo salía por la puerta llevándose consigo no solo sus maletas, sino también cualquier ilusión que yo hubiera tenido de que nuestra relación podía sobrevivir intacta después de todo lo que había pasado. La puerta se cerró con un golpe fuerte que resonó en toda la casa y después vino el silencio, ese silencio pesado y extraño de un espacio que ha sido testigo de violencia emocional y que ahora necesita tiempo para sanar, para volver a sentirse seguro, para transformarse otra vez en el hogar tranquilo que había sido antes de que todo esto comenzara. Cecilia me abrazó y yo me permití llorar en su hombro, no lágrimas de arrepentimiento por mi decisión, sino lágrimas de duelo por la relación que había perdido, por el hijo que pensé que tenía y que resultó ser diferente de lo que imaginaba, por todos esos años de crianza y amor que terminaron en este momento amargo de separación necesaria pero dolorosa. Los días siguientes fueron extraños, lentos,
llenos de momentos donde esperaba escuchar el sonido de la puerta abriéndose, la voz de Elías llamándome, pero la casa permanecía en silencio y gradualmente fui acostumbrándome a esa nueva realidad. Fui reclamando cada rincón de mi espacio, limpiando el cuarto de visitas donde él había estado, lavando las sábanas, abriendo las ventanas para que entrara aire fresco y se llevara cualquier rastro de la energía negativa que había quedado. Elías intentó contactarme varias veces durante las semanas siguientes. Mensajes largos por WhatsApp donde alternaba entre pedirme perdón y culparme por su situación, donde me contaba que estaba durmiendo en casa de un compañero del trabajo, pero que no podía quedarse ahí mucho tiempo, donde me decía que el banco finalmente se había quedado con el apartamento y que ahora no tenía nada, absolutamente nada, y que todo era mi culpa por no haberla ayudado cuando más lo necesitaba. No respondí ninguno de esos mensajes porque entendí que lo que él buscaba no era realmente reconciliación, sino otra oportunidad para manipularme, otra puerta de entrada a mi vida y a mi casa, otra chance de usar mi amor de madre como herramienta para conseguir lo que necesitaba sin tener que cambiar realmente, sin tener que hacerse responsable de sus decisiones, sin tener que crecer y madurar de la manera que esta crisis le estaba exigiendo. Cecilia me acompañó al salón de belleza un martes por la mañana, 2 meses después de que todo esto hubiera pasado, y mientras la estilista me arreglaba el cabello me vi en el espejo y reconocí algo en mi propia mirada que no había visto en mucho tiempo. Reconocí paz, reconocí dignidad, reconocí a una mujer que había tomado una decisión difícil y había sobrevivido a las consecuencias emocionales sin desmoronarse. Esa tarde fuimos al parque, Cecilia y yo, y caminamos durante más tiempo del habitual, hablando de todo y de nada, riendo de chistes tontos, tomando fotos con nuestros celulares, selfies donde aparecíamos con sonrisas genuinas, con el sol del atardecer iluminando nuestras caras, y subí una de esas fotos a mi Facebook con un texto simple que decía, «La paz no tiene precio». Y algunas amigas comentaron con corazones y palabras de apoyo sin saber realmente todo lo que había detrás de esa frase. Los meses pasaron y Elías eventualmente dejó de escribir, dejó de intentar contactarme, y aunque una parte pequeña de mí se preguntaba cómo estaría, si habría encontrado la manera de resolver su vida, si habría aprendido algo de todo este desastre, otra parte más grande y más sabia sabía que esas no eran preguntas que yo debía responder, que él era un adulto responsable de sus propias decisiones y que yo ya había hecho más que suficiente durante todos los años que lo crié y lo apoyé. Una tarde de domingo, 6 meses después de haberlo sacado de mi casa, estaba sentada en mi sala viendo una serie en mi tablet cuando recibí un mensaje de una prima lejana que vivía en otro estado. Me enviaba fotos de una reunión familiar a la que yo no había sido invitada y en una de esas fotos, al fondo, apenas visible, estaba Elías conversando con otros primos. Y me di cuenta de que la vida continuaba para todos, que él había encontrado su camino sin mí así como yo había encontrado el mío. Sin él. No sentí tristeza al ver esa foto. No sentí ese tirón en el pecho que hubiera esperado sentir, sino algo más parecido a aceptación tranquila, a comprensión de que algunas relaciones no pueden sobrevivir cuando se rompen ciertos límites fundamentales de respeto y honestidad, y que está bien dejarlas ir aunque duelan. Aunque la sociedad te diga que las madres deben perdonar siempre, que la familia es lo más importante, que la sangre es más espesa que el agua. Me levanté de mi sofá, guardé el celular en mi bolsillo y salí a mi pequeño jardín trasero donde había empezado a plantar flores nuevas, rosas y margaritas que crecían lentamente bajo el sol de la tarde, y mientras regaba las plantas pensé en mi esposo Fernando, en todo lo que él trabajó para dejarnos esa segunda casa que Elías vendió, y sentí que de alguna manera Fernando estaría de acuerdo con la decisión que tomé, que él también hubiera puesto límites, que él también hubiera exigido respeto. Por fin, después de muchos años de vivir para otros, de sacrificarme por mi hijo, de poner sus necesidades antes que las mías, de creer que ser buena madre significaba aguantar cualquier cosa sin importar el costo personal, finalmente entendí algo fundamental que cambió mi vida para siempre. Era yo la que decidía a quién cuidar, a quién proteger, a quién darle mi tiempo y mi energía, y esa persona, por primera vez en décadas, era yo misma.